vamos a cuidarnos, pero de no olvidar. Sí, porque vamos a pasar y a repasar nuestra historia con nuestro amigo Luis, Hola, por supuesto, Darnell Bright, quien nos viene a contar sobre la historia de nuestra Concepción. Siempre nos está recordando con imágenes antiguas. ¿De dónde sacas todas estas imágenes? Mira, en particular hoy día, al tiro más los agradecimientos al archivo fotográfico de la Dirección de Arquitectura del MOP. Ya, de mira. Santiago. Súper. Que hace unos años atrás, esta Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas encontraron muchísimas fotos, cientos de fotos de todo Chile, de aeropuertos, colegios, estadios, parques, fotos de ciudad, y las subieron a internet. Así que toda la gente en la casa que quiera ver fotos desde Arica a Punta Arenas de diversos proyectos públicos pueden acceder. Mira, está libre. Y en el caso en particular de Concepción, bueno, hay fotos del Liceo Molina, hay fotos del aeropuerto de Canal Sur, de Talcahuano, de Coronel, de Lota, pero hoy vamos a hablar exclusivamente de una escuela en particular de la cual no se habla mucho. ¿Sí? Prácticamente ha estado un poco olvidada en el tiempo. ¿Por qué crees tú que se ha olvidado? Porque a veces la historia se cuenta desde ciertos enfoques y hay ciertos colegios que claramente tuvieron una mayor importancia o pasaron a través del tiempo como algo más importante, quizás como el Liceo de Hombres o el Liceo Fiscal de Niñas, por ejemplo, también, del cual vamos a hablar las próximas semanas. Pero en particular esta es una escuela bastante pequeña, aunque en esta foto se ve que no era tan pequeña, pero es una escuela primaria. Que es la escuela Manuel Bulnes, ahora Gran Bretaña. El Colegio Gran Bretaña. De hecho, toda la gente que está en la casa, si alguien estudió en el Colegio Gran Bretaña, también que comente en la página de Facebook, porque claro, la idea es compartir los recuerdos también en función de esto. Y esta es imagen la original. La original, esta es una fotografía de 1920. 1920, de la construcción de la Escuela Manuel Bulnes. Ahora, ¿dónde estaba la Escuela Manuel Bulnes? Sí, qué importante la dirección. La dirección, por favor, para claro. ubicarme. Cuando uno dice Gran Bretaña, de repente, ¿dónde está el Colegio Gran Bretaña? Como que le suena quizá a Talcahuano o Alpén, por la calle. Pero en realidad, el Colegio Manuel Bulnes y actual Gran Bretaña está en la calle Bulnes, justamente entre Colo Colo y Aníbal Pinto. Ah, perfecto. Sí, justamente en un sector, siempre ha sido un sector bastante residencial, a principios del siglo XX, era un sector bastante también periférico de la ciudad. De hecho, vean ustedes la casa que está al lado del colegio, una casa muy antigua de adobe. De adobe, claro. Con el típico formato como de bodega también, de campo. Esta es una zona bastante rural, por allá se ven otras casitas también. Sí, y mira la foto de las personas, ahí está el albañil, el típico que uno veía con su gorrito, trabajando. Exactamente, y de hecho, mira, esta foto es de la construcción del colegio. Estamos hablando de una foto en 1920, de partida las fotos de muy buena calidad, por lo tanto también permite ver los detalles de la construcción en particular, y como bien dices tú, Luis, de las personas que estaban trabajando en las labores de albañilería y de, ¿cómo se dice?, también de terminar la fachada del edificio. Luis, antes éramos más detallistas para construir todo, en realidad. Mira, aquí estamos viendo algunos detalles ahí en... ornamentales. Claro, con esos pilares, digamos. Claro, bueno, es que igual es parte de otra época, o sea, es un orden arquitectónico distinto, es una expresión totalmente distinta a lo que tenemos hoy en día. Estamos hablando que en la década del 20 aún estaba esa arquitectura afrancesada, esa arquitectura derivada del neoclásico en algunos casos, arquitectura ecléctica, con mucha decoración. Era como más artística que funcional. Claro, claro. De hecho, tenía mucho más de arte que de funcional. Ahora bien, estos colegios en particular es un muy buen tema porque funcionalmente eran buenos. O sea, se plantearon como palacios educativos. Estamos hablando de una época en la cual la educación gratuita era algo fundamental. La labor del Estado cada vez se hacía más fuerte con respecto a los colegios, específicamente la educación primaria, porque ya Chile había llegado a un nivel de analfabetismo muy grande, había muchos niños que no asistían al colegio, no tenían educación. Por lo tanto, a finales del siglo XIX empiezan a aparecer en todo Chile estos grandes edificios educacionales. En algunos casos más pequeños, en otros casos más grandes, como el Liceo de Molina, por ejemplo, que tenía un edificio que ocupaba una cuadra entera. Y en el caso en particular de las escuelas primarias como estas, empezaron a aparecer en varias partes del país. Pero yo me imagino que igual esto fue una inversión grande del Estado. Estos edificios no eran baratos. Claro, para nada, para nada. Además estaban llenos de detalles, enchapes de bronce, se usaban maderas bastante buenas, maderas como roble, por ejemplo. Las tejuelas eran de ciertos materiales también. Y de hecho también la cantidad de ladrillo que se ocupaba también por el edificio. O sea, estamos hablando de un edificio bastante grande. Y firme. Y firme también, bueno. El terremoto del 60 lo liquidó, pero antes de eso tuvo una vida útil ya bastante grande, casi 60 años. O sea, hoy no vestigios de lo original no queda. No queda ninguno.
no queda completamente ninguna. Qué lástima. Qué lástima, sí, porque era un colegio bastante interesante. Es parte de una época también en la cual aparecieron otros contemporáneos. El último gran colegio que se construyó siguiendo esta línea de los palacios educativos fue el Liceo Fiscal de Liniers, del cual vamos a hablar más adelante. Pero ese, para que la gente tenga un poco de situar el tiempo, el Liceo Fiscal se terminó el año 30. Aquí ya estamos más avanzados. Aquí ya está listo. Sigue la casa de Adobe al Sigue lado. la casa al lado. O sea que se parecen mucho. También, de hecho, tiene un letrero de se vende. Y claro, el colegio, ¿qué decías tú que se Se parece? parecía mucho a la estructura del colegio fiscal. Exactamente, porque es parte de ese mismo formato de grandes liceos y colegios. De hecho, el Liceo Fiscal de Niñas es un edificio precioso que... Gigante. Gigante, y afortunadamente fue restaurado después del terremoto del 2010. En el caso particular del Liceo Manuel Bulnes, como les decía, es importante recordarlo porque fue parte también de esa sucesión de gobiernos entre 1890 hasta el centenario más o menos, cuando están estas grandes estructuras educacionales. Este fue un año después de la que vimos anterior, ¿o Sí, no? esta es del 21 justamente. Muchas fotos del AFDA están también numeradas o tienen ciertos datos bastante O buenos. sea, un año más o menos se demoraron en dejarlo listo. Sí, bueno, se demoraban mucho las construcciones en esa época. Hoy en día vemos edificios de 30 pisos que lo hacen en meses, meses. Claro. En esa época había no estaba la tecnología que se ocupa hoy en día. Ahora bien, lo interesante de todos estos colegios, el Manuel Bulnes, el Liceo Fiscal, el Liceo de Hombres, es que empezaron a cuestionarse también cómo los niños tenían que desenvolverse en estos edificios. O sea, empezó a introducirse el tema, por ejemplo, de la iluminación, el confort, las dimensiones de las salas. Antiguamente habían colegios que eran en bodeguitas de adobe que no tenían ni ventanas. O sea, la situación de confort, de funcionalidad empezó a aparecer con estos edificios. Y techos muy en lo alto. Muy altos. Muy alto. De Es que hecho- mi colegio era así, el Brasil. Muy Ah. alto. Bueno, el antiguo. Del antiguo. Yo El de también Rengo. estuve en el Brasil todo ¿Sí? el tiempo ahí. Yo estudié en la Escuela México de Chillán, fíjate, que también tiene mucha historia. Mira, y esos dos edificios tienen algo en particular, que son justamente construidos casi en la misma época. De hecho, el Colegio Brasil es el sucesor de esta línea de colegios. Es del año 38 ese edificio. Sí, muchos años. Es muy antiguo, pero a la vez muy moderno. Tan moderno como la Escuela México, justamente. Que Sí, tiene todo creo ese que ha cambiado mucho, pero sigue estando, por ejemplo, el tema de los murales de tema de ciclismo los que murales, lo protegen mucho. Bueno, aquí no vemos personas, a mí me gusta mucho, más que el tema de los edificios, es ver la evolución de las personas. Veíamos en la foto Sí. anterior personas, digamos, que vecinos que estaban deambulando Claro, por el lugar. claro. Y si te diste cuenta, la dimensión, por ejemplo, esta era una casa tipo, Claro. la puerta pequeñísima, y como decía Carmen, el tema de las alturas también. O sea, este edificio tenía 3 pisos, que hoy en día podría equivaler a un edificio de 6 pisos, Sí, pues. por lo alto, claro. por lo alto, justamente. ¿Tenemos más fotografías, Luis? Sí, creo que hay unas de la construcción también. Bueno, esta es el interior. Qué bueno. ¡Ay, qué lindo! Mira, fíjate, El colegio, mucho ventanal. Mucho ventanal. El colegio ya no se veía como un bloque unitario. O sea, no era una cosa simplemente hacer un colegio, listo. Empezó a aparecer con fuerza la idea de los patios, de las canchas, de los gimnasios, talleres, bodegas, baños. Muy importante. Los baños, por lo que se vieron en los planos, estaban a los lados, y ya se incorpora el tema sanitario también como un tema higiénico. Mira, empieza a aparecer con fuerza una nueva modalidad de que los niños estén no solamente cómodos, sino también con todas las medidas sanitarias posibles. Era una gran inversión del Estado. Era una gran inversión del Estado. Y en todas las ciudades de Chile ustedes van a encontrar. De hecho, en Renaico, por ejemplo, hay una escuelita que es muy parecida a esta, más pequeña, pero es un fiel vestigio de esa época justamente de los colegios. Hacían Y con está cariño. todavía. Y está todavía. Se hacían con cariño. Se hacían, de hecho, y se hacían con la idea también que perdurasen en el tiempo. Hay varios, en Santiago hay muchos liceos también de esa época, de la de 1890, 1900. Muy iluminado entonces de haber sido al interior Muy de... iluminado, si te das cuenta uno puede ver hacia el otro lado también. Estos son Era los grandes necesario salones. también, pues en esa época la luz no era igual que hoy. No era la misma, no iluminaba lo mismo que tal vez estos mismos focos, entonces la luz Exactamente. era primordial las ventanales para el ingreso de esta misma. Dale. O tal vez había tragaluz. Mira, en este caso en particular no, pero sí había un caso de tragaluces en las casas antiguas, por ejemplo, esas típicas casas que uno encuentra por aquí cerca, y de hecho, que son muy angostas, con tremendos fondos y pieza en torno a un corredor. En algunos casos no tenían ventanas esas piezas, por lo tanto la solución era un tragaluz. Oye, recordémosle a nuestros televidentes que se van sumando, estamos revisando imágenes de lo que es la Escuela Manuel Bulnes, la actual Gran Bretaña, quien, por supuesto, bueno, ya no quedan, nos decías tú, No, vestigios ya, de este esto, edificio en pero particular. sigue siendo el terreno del lugar donde estaba Ahí instalado. en plena calle Bulnes, un sector bastante importante e histórico de la ciudad. Esta es otra vista hacia el otro lado, este es el volumen principal que da hacia la calle, pero esta es la fachada posterior, mirando hacia el patio.
Y ahí también aparecen nuevos detalles. Te das cuenta, por ejemplo, del gran salón, con estos grandes ventanales, toda la decoración bastante rica. Los detalles arriba. Los detalles arriba, te das cuenta, toda la entallado a madera también, las tejuelas, las agujas también, la zona de los baños que yo les decía, todo ese núcleo de baños, uno a cada ¿Esto era lado. baño? Claro. Entonces empieza a aparecer también un nuevo orden en la arquitectura, o sea, el baño está arriba del otro, es solamente un núcleo de baños, salas de clases, talleres, gimnasio por otro lado, entonces aparece ya como un orden más de lo que conocemos hoy en un colegio. Claro. Tiene que haber sido increíble cuando fueron por primera vez a clase. Sí. Y vieron el edificio como era por dentro. No Además, querían esta era irse una para la escuela casa. primaria, o sea, eran para niños muy pequeños. No querían volver a la casa. Claro. Aparte eran épocas en las cuales los colegios ofrecían diversos talleres, se enfatizaba mucho la técnica. Hay varios colegios que se construyeron en esa época que enfatizaban el tema de los trabajos artesanales, por ejemplo, de orfebrería, Mueblería. mueblería también, electricidad, cosas de ese tipo. Oye, Esta aquí es una- vemos, bueno, Esta es la construcción del bloque que vimos anteriormente. todo de madera, Todos los andamios. andamios, o sea, medida de seguridad, olvídate. Claro. Eso te iba a decir qué miedo. Bueno, pero era parte de. Hay unas fotos impresionantes. Mira, de y fíjate, claro, tú decías la altura, mira, aquí está una foto real, digamos, Sí. tamaño real, las personas Claro. se ven Pequeñísimas. pequeñísimas. Toda esta idea de los palacios educativos. De hecho, hay unas fotos de la construcción de la Universidad de Concepción que son impresionantes porque tú ves los andamios y ves la gente colgando, martillando, sin medida de seguridad. Claro, no estaban los presidentes de riesgo. Era de otra época. Mira, allá hay otra persona también. Aquí, claro, se ven todos posando con esta obra magnífica. Qué de buena. arquitectura. Sigamos revisando. ¿Hay más imágenes? Hay más imágenes. Vamos. Esta es una foto interior de los corredores. Esto es muy similar al Liceo Enrique Molina, por ejemplo, que aún queda un corredor por el lado del teatro, el lado izquierdo, muy similar a esto. Ahí están las lámparas originales, lo que decía Carmen de las grandes ventanales también que iluminaban todo el pasillo. Y también que el interior igual tenía ciertos detalles arquitectónicos interesantes, relieve, por ejemplo, las cornisas. Si te das cuenta también habían ventanas. Eso es como de ventilación, De me imagino. ventilación también. Entonces empiezan a aparecer esos detalles en la arquitectura educacional, que claramente no eran perfectos, pero ya un poco estaba esa iniciativa de hacerlos. Ya después se empezó a perfeccionar, hoy en día hay unos estándares totalmente distintos para el confort de los niños. Hoy en día hablamos de sustentabilidad, por ejemplo, de cómo hacer las salas más confortables, que no se pierda el calor, que no haya humedad. De a poco la arquitectura educacional se ha perfeccionado en el país. Que no salga el calor. Claro, Que el Que calor no salga el calor. Eficiencia, claro, es lo que más La eficiencia necesitamos, energética hoy en día es una energética. obligación ya. Y de hecho la Universidad del Biobío ha trabajado bastante en esos temas y bueno, muchos laboratorios también por mejorar el estándar de los colegios. ¿A Sí, ustedes se como pasaba mucho frío antes Sí, también. ustedes como arquitectos me imagino que les gusta este tipo de construcciones y les encantaría poder volver a hacerla, pero es muy difícil, ¿o no? Mira, es que en ese sentido, si bien por ejemplo a mí me dedico a la historia y la investigación, fue una época. O sea, ya, fue ya. parte de un momento. Hoy en día es básicamente irreal reconstruir algo así. O Ya. sea, Se porque era podría, se podría, pero claro. no- se tal vez no podría. es muy Pero es otra época. económicamente. Claro, y Claro. fue parte de un momento. Así que la historia va avanzando y la arquitectura también. Bueno, eso no quiere decir que lo que se construye hoy en día sea todo bueno. Claramente Claramente no. En la imagen Claramente anterior, no. si puede repetir, señor director, estaba viendo el gimnasio. Ese era el gimnasio, sí. Aparece también la noción del gimnasio en la arquitectura educacional ya a principios del siglo XX. Gimnasios muy complejos en algunos casos, con bodegas, escenarios que se utilizaban ya como aula magna también en algunos casos. En el Colegio Brasil, por ejemplo, era un gimnasio que también tenía escenario Y era de madera. y era de madera también. Era de madera y uno a veces se quedaba atrapado en Claro. la Sí, a ver si, ¿Sí o no? a ver Sí, si podemos totalmente. retroceder la imagen, Pero señor después director. quedó un gimnasio, pero el mejor de todo, Ahí yo está. creo. acá. todo. Mira el gimnasio, piso de madera. Sí. ¿Y aquí cómo jugaban a la pelota, digo yo? Jugamos, Es una buena pregunta. ¿Cómo jugaban a la Buena pelota? pregunta. Varios gimnasios, por ejemplo, eran bastante pequeños. No sé si conocen los del Liceo Enrique Molina, los antiguos, que todavía están detrás. Son muy similares en cuanto a la estructura, a las dimensiones. Estaban estos espacios entre medio, por ejemplo, entre cada uno de los elementos estructurales. Pero claro, era esa idea de hacer un patio cubierto y a la vez gimnasio. Qué buena. Y eso de los escenarios también tenés razón. Sí, mo. Habían escenarios en los gimnasios, pues obviamente para los conciertos, para los
para los Para actos, los ¿me actos. entiendes? Claro, los actos Y le gustaban los eran actos a los importantes. directores. Claro, cantar Sí. el himno el día lunes, por ejemplo. Oye, yo me imagino aquí un grupo grande de niños jugando, porque yo me acuerdo en el colegio, todos jugando con distintas pelotas en el gimnasio. Algunos de piedra, otros de papel y todo, una toletoria. Me imagino aquí en espacio tan Claro. chiquitito. Claro, y también la idea es que el patio techado apareció con fuerza también en ciudades con mucha lluvia, en caso Concepción también. Y es una idea que se sigue perpetuando en todo caso, de tener patios techados o tener zonas como para guarnecer a los niños. Claro. Avancemos entonces. Eso, avancemos. Creo que la siguiente, claro, son talleres. Ya, No solamente esto es una sala. Es una sala, mejor dicho, un taller. Estaban las salas de clases, propiamente tales, y también estaban los talleres, donde hacían las otras actividades como de trabajos manuales, de laboratorio en este caso. Aparecen los laboratorios también dentro de los colegios, o sea, la ciencia empieza a ser enseñada de una manera mucho más práctica. Cada colegio empieza a tener sus microscopios, sus telescopios, sus grandes bibliotecas también. Oye, piso brillantito. Eso El te iba a piso decir, estaba que me llama nuevo. la atención. Brillante. De aquí la virutilla pasó, Claro. pero con... Estas fotos del MOP, de hecho, son fotos que se sacaron cuando estaba Nuevecito de paquete. nuevecito, justamente con la virutilla recién. Así. Sí, mi mamá le ha dicho, ¿cómo limpiamos eso tan grande? Sí. Y ahí yo me imagino a mi mamá. Y a mí igual con la virutilla. Brillante, precioso. Brillante. Los vidrios también impecables. Oye, esto en algunos colegios todavía estaban, pasaban susto esos vidrios de Esos arriba. vidrios, Sí, pasaban Y, susto. y estas amigas también. Las lámparas. Claro. De hecho, en la Universidad de Concepción, algunos edificios antiguos aún permanecían hasta hace unos años ese tipo de lámparas y después se sacaron para reducir la altura también. Claro. Este Mira, es el plano, ¿no? Este es un dibujo de la elevación, justamente uno de los planos originales que Esta es como la también entrada, está me disponible. imagino, por la reja de abajo. Este es la vista, claro, del acceso por calle Bulnes. Mira Te qué das bonito cuenta el- todos los detalles floreados también que tiene. Es una arquitectura muy afrancesada, una derivación del neoclásico francés, muy academicista también, y que incorpora de a poco esos elementos mucho más orgánicos de flores, plantas, enredaderas que aparecen colgando con escudos y con insignias y con emblemas. Una cosa bastante rica en cuanto a la fachada. Y ve también la reja de fierro forjado también, que eso era casi obligatorio dentro de esta arquitectura antigua en particular. Oye, me imagino que hay muchas personas que nos están viendo y que están Bien estudiando en este colegio, que estudiaron en este colegio y que jamás imaginaron lo bonito que era. Era un edificio bastante interesante que estaba, y lo interesante es que no estaba en pleno centro, estaba en una zona periférica de la ciudad, o sea, Bulnes en esa época, hoy en día Bulnes ya está... Adentro, claro. Claro, pero hacía ya 80, 90 años, Bulnes era algo totalmente aparte, o sea, todo el sector pasado Carrera era otra Concepción. Mira. Y en este caso en particular, no era el único colegio también. O sea, muy cerca estaba la Escuela Normal de Preceptoras, de la cual solo queda una escalera por calleras, que está en pésimo estado. Y era también parte de este gran conjunto de colegios, de escuelas, palacios educativos. Muy bien. Sigamos revisando. Creo que esa es la... Bueno, el terremoto del 39 afectó gran parte de Concepción, pero la escuela Manuel Bulnes soportó bastante bien en la catástrofe, pero no así el terremoto del 60. Como pueden ver, generó daños en todas las esquinas, en los encuentros, hacia el interior se desplomaron muchas... ¿Aquí se partió? Claro, o sea, se partió, tiene fisuras horizontales y también, si te das cuenta, se cayó completamente la esquina. Pero cumplió el objetivo de no caerse, digamos. Por dentro vaya a saber uno. No, por dentro igual estaba bastante deteriorado. Pero por lo menos se mantuvo en pie, a diferencia de otros edificios que finalmente Se terminaron cayendo. desplomaron, claro. De hecho, simplemente por el sistema estructural que tenía, bastante simple, permaneció en pie, pero al fin y al cabo igual Sí. te das cuenta que fue bastante grave Sí. el daño. Y después del terremoto del 60 fue demolido completamente. Y ahí la colectividad anglo-chilena que estaba sentada en Londres decide donar fondos para construir un nuevo colegio. Y así surge la idea de hacer el nuevo colegio Gran Bretaña, por eso se llama así también Gran Y en Bretaña. esa época muchos colegios, bueno, como la Escuela México, Escuela todos los que México. llevan algún nombre extranjero fueron Sí. aportados, digamos, por la época del terremoto. Exactamente, también después del terremoto del 60 hubo aportes del gobierno estadounidense, eso se ve reflejado en estaciones de trenes, por ejemplo, la de Hualqui, Talcamávida y otros edificios, la Escuela de México de Talcahuano, por También, ejemplo, claro. también surgió después del terremoto del 60. De hecho se llama Escuela de México Estado de Guerrero, entonces igual hay toda una Claro. relación más directa con los donantes de fondos. Bueno, estas son vistas actuales del Liceo Gran Bretaña. Es un edificio que se construye después del terremoto del 60. Lo interesante fue que, claro, el edificio ya tiene otra fisonomía, otra expresión más moderna, pero fue construido por la Sociedad de Establecimientos Educacionales,
cuando desaparece esta idea de los palacios educativos, surge con fuerza un nuevo concepto, que es la sociedad de establecimientos educacionales. El Colegio Brasil, por ejemplo, fue construido por esa sociedad. Uno de los primeros ejemplos que hay. De ahí surgieron dos arquitectos muy importantes que los van a ver en algunas placas, como la Escuela Marina de Chile, en Lorenzo Arenas y prácticamente en todo el país, que son Monkeberg y Aracena. Y esos dos arquitectos fueron los que trabajaron en la sociedad constructora y fueron los que hicieron gran parte de todos los colegios de Chile. Antes se marcaban los edificios. Se marcaban los edificios, en este caso en particular por la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Sociedad Anónima. Qué buena. Sí. O sea, ellos fueron parte importante también de la construcción de la educación en sí en Chile, porque Claro. eran los espacios para poder ir a estudiar. De hecho, entre la década del Buen 30 legado. y el 70 es la máxima construcción de colegios, internados, liceos, edificios educacionales anexos para todo el país. Y O de sea, hecho, por eso tal vez todos se parecen mucho. y todos se parecen. Si te das cuenta, hay una similitud entre estos edificios con el Colegio Brasil, con la Escuela Marina de Chile, con la Escuela México en Chillán. Hay un parecido porque apela Los a eso. pasillos, las baldosas, la forma de las ventanas. Es muy similar, Sí. es muy muy similar. Y lo interesante también, y por sobre todas las cosas, es que todo esto fue iniciativa estatal. O sea, el Estado jugó un papel fundamental, no solamente en la materia de construir vivienda social, que lo hemos hablado bastante, sino también en materia de hacer colegios que realmente funcionaron y que se construyeron de Arica a Punta Arenas. Ahora bien, igual estaba la educación privada, que también tenía sus palacios educativos. O sea, más adelante podemos hablar de otros colegios como el Americano, que estaba Manuel Rodríguez con Rengo, que era prácticamente un tremendo palacio de 3 pisos gigante, ocupaba media manzana casi. O los colegios de las colectividades, o los colegios religiosos también, que eran Sí, muy, también. muy importantes. Estas ventanas son las de las que yo te hablo. Sí, el típico panel así Estas ventanas. de Las que pasaban perfilería susto. metálica. Y yo creo que esas las ponían así de a uno porque si se quebraba podían cambiar uno y no el ventalan completo. Lo interesante es que el Colegio Brasil, después del terremoto, bueno, hay un cambio de uso, hubo un cambio con el Liceo Experimental, Sí, pero antes con el antiguo alemán. claro. Estuvieron un año. Estuvieron un año ahí. Y en el caso en particular, cuando restauraron el edificio, cambiaron la perfilería por una mucho más actual, pero mantuvieron esa idea de los cuadritos pequeños justamente en el panel total. Yo quebré varios de esos. No de este colegio, sino que varios de ese tipo. Era Igual, hay que normal pagar. que Tuvimos que pasara pagar eso. varios en mi casa. Había que pagarlo. Mi papá me quería mucho esos días. Había que hacerse cargo desde pequeñito. No, y era típico que pasara eso justamente en estos grandes establecimientos. Luis, muchísimas gracias Muchas por gracias. traernos Justamente. historia nuevamente. Yo sé que le recordamos a muchos que estudiaron en el colegio la historia, otros a lo mejor no sabían. ¿Ah? Recordemos tu página para que se contacten contigo. Sí, Historia Arquitectónica de Concepción en Facebook. Ahí también pueden encontrar los links directos al dominio.cl, al blog y también al Instagram. Así que sigan también en Instagram porque estamos subiendo fotos de detalles arquitectónicos, puertas, ventanas, paisajes, biografías de arquitectos, todo también va a estar disponible en Instagram y en el Facebook. Luis, nos soplaban por ahí que usted tiene más de 14.650 seguidores en su Mira, página. Mira que usted Mira, Pero qué bueno, me alegro bastante. Vamos a de que seguir, sigan. va a tener uno más. Yo lo voy a Al tiro seguir. nomás, Yo lo voy a seguir. No, y agradezco muchísimo también los comentarios que la gente hace. O sea, la otra vez se subió una foto de la Casa del Deporte y salieron comentarios muy buenos. La gente comentaba los partidos del Deporte Concepción, de básquetbol, de la obra de teatro que también se han exhibido en la Casa del Deporte. Y ojo que la gente en la casa, ¿por qué hablo tanto de la Casa del Deporte? Porque no es monumento nacional. O sea, lo de Conce, no toda la universidad es monumento. ¿Y qué quiere decir eso? Que el edificio es susceptible a que pueda pasar cualquier cosa en el futuro. Y un edificio tan importante para el deporte y para la historia de Concepción. Muy, muy cierto.